Señores, bienvenidos. Soy Tino Palomino. Esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Luis Solari, ex premier, ex ministro de Salud, ex congresista, médico de profesión y político. Señores, en la entrevista llevada a cabo entre los representantes, el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori, el señor Pedro Castillo, respecto de la crisis sanitaria, manifestó lo siguiente. Uno, que la pandemia no es un problema sanitario. Al respecto, tal parece que el señor Castillo no sabe lo que es la pandemia, ni tampoco sabe lo que es la crisis sanitaria. Para empezar, el COVID-19 se originó en China. Conforme fue avanzando por Asia, por Europa, por América, y se expandió prácticamente por el mundo entero, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia. Entonces, ¿por qué es una pandemia? Porque ha involucrado a todos los países del mundo. Dos, esa pandemia también llegó a nuestro país. Primero tuvimos el caso cero. Luego se ha ido desbordando por nuestro país y ahora es embocado en una crisis económica de la cual no podemos salir. Y es una terrible crisis económica porque los números estadísticos así lo indican. Somos el país número 1 en cuanto a mortandad por causa del COVID. Desde que empezó a la fecha, más de 156.000 muertos según el SINADEF y más de 1.000 muertos diarios según el SINADEF por causa del COVID. Entonces, lo que nos dice el señor Pedro Castillo no tiene ningún asidero de que la pandemia no es un problema sanitario. Después nos dice que la causa de esta pandemia es la implementación del modelo económico. Señores, eso también está total y absolutamente alejado de la realidad. La implementación del modelo económico, economía social de mercado, se dio no ahora, hace aproximadamente 30 años, en el gobierno del señor Alberto Fujimori. Entonces no se ha dado acá, como él lo quiere hacer creer. Ahora, ¿dónde se origina el COVID? En China, que es un país comunista, y se ha desparramado por el mundo entero. Él, por ejemplo, admira a Evo, admira al señor Maduro, admira a los castristas que están en Cuba. En esos países también ha llegado el COVID. Es decir, el COVID no es algo pues exclusivo de un país capitalista o de un país socialista. Ha afectado absolutamente a todos. Pero él nos quiere hacer creer a todos los peruanos que la causa de esta pandemia es el modelo económico. La causa de la corrupción, el modelo económico. La causa de la delincuencia, el modelo económico. O sea, todo lo reduce a eso. Como dice la frase, a río revuelto, ganancia de pescadores. Él quiere echar la culpa de todos los males que hay en nuestra sociedad al modelo económico. ¿Su intención cuál es? Tirarse el modelo económico, tirarse la Constitución e implementar un modelo estatista que ya lo hemos tenido en nuestro país en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Y nos fue recontra mal. Señores, voten de manera informada. Espero que hayan visto ese debate, saquen sus conclusiones, vean si las propuestas brindadas por los candidatos son viables o no son viables para resolver los problemas de nuestro país. Y sobre todo, los dos problemas álgidos que tenemos, la crisis sanitaria y la crisis económica. Doctor Luis Solari, bienvenido al programa. Mucho gusto, don Tino, gusto saludarlo, un honor estar en su programa. Doctor, ¿cuál es el principal problema para que en nuestro país las autoridades hayan manejado tan mal la crisis sanitaria y tener los resultados que tenemos según el SINADEF? Mire, no hay un problema identificado porque está mezclada la pandemia con la cuestión política. Esa es la triste realidad. Si nosotros sabemos que, así como en el fútbol, para que la pelota no llegue al arco del equipo de uno, ¿qué tiene que hacer? Ir a la cancha del otro y quitarle la pelota. Pues acá no, acá no se está controlando la transmisión comunitaria, o sea, la transmisión en los distritos, en las provincias, en los departamentos, no se controla. Simplemente está el virus suelto en plaza haciendo lo que le viene en gana y simplemente el Estado ha dicho vamos a vacunar y vamos a poner oxígeno. Y nada más, eso es todo. O sea, no, se ha abandonado el control de la transmisión comunitaria. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué se abandonó la transmisión comunitaria? Si estamos hablando de funcionarios del sector salud que tienen años. Y si nosotros sabemos que en el ministerio hay un problema de liderazgo, imagínense que el vocero del ministerio no es ni el ministro ni los viceministros, sino es un asesor del ministro, de que cada palabra que él dice
Él no tiene ninguna responsabilidad administrativa porque no ejerce cargo público, él es un asesor, ¿no? Y asesor no es un cargo, es simplemente asesor. Segundo, hay un problema de incompetencia. No es aceptable de ninguna manera, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, se cerraran, se desarmaran hospitales porque teníamos menos virus cuando todos sabíamos que ya la segunda ola europea había llegado a Brasil y que estaba por llegar acá. O sea, la incompetencia al máximo. Y tercero, la falta de gerencia. No puede ser que usted tenga un problema en Amazonas, que esté colapsado el hospital de Chachapoyas, y que el ministerio se demore 3 meses en hacer funcionar una extensión de hospitales de campaña, no en carpa, sino que se desarman todos, ¿no? Con paredes, con techo. Se demoran 3 meses en poder instalar un hospital de este tipo. Eso es inconcebible. Entonces nosotros vemos que estos tres elementos de falta de liderazgo, falta de gerencia y falta de competencia, o sea, incompetencia, que tiene una connotación política, o sea, ¿está hecho intencionalmente o no? Honestamente no sabemos. Lo que sí le puedo decir es que esta desatención de los sectores populares en la transmisión comunitaria agudiza la contradicción. Esa famosa frase, ¿no es cierto?, del marxismo, agudizar la contradicción para ahí ganar a río revuelto. Entonces, definitivamente el mal manejo de la pandemia agudiza la contradicción entre la capital y los departamentos. Y en este gobierno también se viene manejando mal, doctor. Sí. Déjeme el ejemplo. Cuando el señor Sagasti se presenta en Piura y se aparece con 9.000 dosis en vez de las 40.000 ofrecidas, sin haber conversado, sino se presenta así como una bofetada. Obviamente el gobierno regional se retiró, lo declaró persona no grata. ¿Qué hizo con esa conducta del señor Sagasti? Agudizar la contradicción. Él es una persona inteligente, muy inteligente. ¿Sabía que eso iba a suceder o no sabía? Eso queda en el misterio, pero que esta incompetencia del ministerio tiene una repercusión político-electoral, tiene. Entonces, en este gobierno, en el del señor Vizcarra y todos los ministros que han estado, con la doctora Macetti bajó un poco, pero digamos la incompetencia, la falta de liderazgo siguió igual. Doctor, y esa responsabilidad que tienen ambos gobernantes por esos miles de muertos, ¿cree usted que va a llegar también al ámbito penal? Bueno, va a haber, le corresponde al siguiente parlamento tener una comisión investigadora, porque, por ejemplo, si se mueren personas por falta de oxígeno en la puerta de un hospital, ¿no es cierto? Si el oxígeno no llegó, el responsable es el ministro. Si el oxígeno es de una planta y el director o el director regional de salud no repararon la planta para el negocio de alguien de venta de oxígeno, entonces los dos van presos, ¿no? Si se muere el excongresista Ushuaia, que se murió por falta de atención en el hospital de Pucallpa, se cumplió el protocolo, él era una persona de riesgo, tenía síntomas, le salió una prueba negativa, ya le hicieron la siguiente prueba que dice el protocolo. Ok, si la prueba no había llegado, es culpa del ministro. Si la culpa había llegado y no le aplicaron el protocolo, es culpa del médico de emergencia y culpa del director del hospital. El asunto es quién es el responsable y a la reja. Eso yo creo que tiene que estar muy, muy claro. Nosotros no podemos estar en este momento hay otros países donde hoy se muere gente en la puerta del hospital, hay falta de oxígeno, ¡pum!, el director va preso. Y así de simple, ¿no? Entonces, al día siguiente, todo el mundo, como bailarina de ballet, de puntitas, trabajando rápidamente, ¿no? El día sábado 1 de mayo, en ese debate presidencial entre Keiko y el señor Pedro manifestó que ya está conversando con el embajador ruso para traer vacunas en caso de que él salga elegido como presidente. La señora Keiko también manifestó lo mismo, que también ha conversado con el embajador y también con otros laboratorios. De lo manifestado por ambos, uno tendría la sensación que la vacuna va a resolver todos los problemas sanitarios. Mire,
una pandemia se detiene con 9 jugadores, ¿ya? Las pruebas, que solo deben ser pruebas que detectan al virus, no como que detectan a los que ya tuvieron COVID, el rastreo a través de los celulares, las cuarentenas que no deben ser la única estrategia, el control de aglomeraciones, quinto, los tratamientos, sexto, la protección al personal de salud, séptimo, las campañas de medidas conductuales totalmente abandonadas, octavo, la vigilancia del virus para ver cómo va cambiando en el camino, y las vacunas es la novena. Entonces, la señora Keiko dijo, pruebas, rastreo por celulares, vacuna. 3. El señor, ninguna de las dos estrategias puede frenar la transmisión comunitaria. Así de simple. Entonces no tienen una buena estrategia para combatir la pandemia del COVID-19 en nuestro país, solamente se limitan a las vacunas y bueno, una que otra medida, ¿no? Ninguno de los dos. Por esa razón, yo he planteado que como no podemos hacer una competencia por el manejo de la pandemia electoral mientras los peruanos se mueren, 350 por día en la semana pasada, entonces lo lógico es que los dos candidatos se unan, hagan una sola estrategia conjunta y que la entreguen a Palacio de Gobierno, y si no la ejecutan, que le pidan al Parlamento que censure al ministro de Salud. Porque si ellos están convencidos de que lo que pueden hacer juntos, presentarlo, funciona y no se hace, hay que cambiar al ministro, ¿no es cierto? Eso es uno. Dos, el gobierno se va a quedar con los brazos cruzados como hasta ahora, hasta el 29 de julio que comience el nuevo gobierno, para detener, ¿no es cierto?, la transmisión en la comunidad. Las familias sufren, tienen que gastar lo que no tienen, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Segundo, lo que la señora Fujimori tiene que hacer es armar ahora un gobierno de coalición. Ella sola no va a poder ganar las elecciones. Mire usted la campaña electoral, perdón, la encuesta electoral de Ipsos del mes pasado con la de ahora, o la de hace unos días con la de ahora, prácticamente está estacionaria. Ella sube en el A, pero baja acá, sube más allá. Era 42-31 a favor de Castillo, ahora es 43-34. Si usted lo mira en términos estadísticos, los números están prácticamente iguales. O sea, hay un juego interno en que sube en el A, baja en el sector social D, pero están iguales. Es decir, hay un problema serio, ¿no es cierto?, en este momento en el Perú, que ni la candidatura del señor Castillo no plantea más que entrar a la órbita de Venezuela, de Cuba, de Morales en Bolivia, etcétera, y otras izquierdas internacionales que se están moviendo y trabajando invisiblemente en esta campaña electoral. Y dos, el otro proyecto de la señora Fujimori, que lamentablemente no tiene la aceptación completa porque se presenta como ella sola, como su partido, como si no existiera pasado. No es que tenga que aligerar la mochila, tiene que eliminar la mochila. ¿Cómo se hace eso? Creando un gobierno de coalición desde ahora y convirtiendo en eso su plataforma. Es decir, no va a gobernar su partido, sino va a gobernar todos los que no votaron por la opción de extrema izquierda. Es una ambición totalmente distinta. Yo espero que con esta encuesta, que está absolutamente estacionaria, haya una reflexión en los equipos de la señora y plantee lo que se hace en estos casos. Además, no necesitamos que ella gane con medio punto, porque eso va a encender la calle. Sí. Necesitamos una victoria holgada, ¿no es cierto? Doctor, esperemos que gane quien gane, implemente pues un gabinete de ancha base, porque de por medio está la población de nuestro país. Doctor, yo hace meses... Que sí. Gabinete repartija. Cuando uno habla de gobierno de coalición, está hablando de programas, personas y sin repartija. Esperemos no que se dé. Bueno, le cuento, a los números dicen que no va a poder ganar solo. Sí. Yo lamento que no pueda ganar solo, pero la solución es desde ahora hacer gobierno de coalición.
Mientras tanto, la gente seguirá pues contemplando cómo sus familiares fallecen, aunque la vacuna ya comenzó a producir, como usted sabe, el efecto de la vacuna es que uno tiene defensas, entonces uno baja el riesgo de enfermarse gravemente, por tanto de hospitalizarse y de morirse. Los primeros efectos de una vacunación son que bajan las muertes y bajan las hospitalizaciones. Esta semana que ha pasado, después de 4 meses que no sucedía, hemos desocupado 282 camas. En este momento en el MINS, en el hospital de ATE, hay camas desocupadas, no para cuidado intensivo. Hemos necesitado más camas de cuidado intensivo, pero se han desocupado camas de Sí, hospitalización con doctor, oxígeno doctor, garantizado. usted ha recomendado que tiene que haber seguimiento. Yo, por ejemplo, me infecté con el COVID. Cuando fui al Ministerio de Salud, al hospital, me hicieron a mí los análisis, pero no hicieron ningún seguimiento a mis familiares. Y eso se viene repitiendo en el gobierno de Martín Vizcarra y en este gobierno. ¿Por qué en el manejo de esta crisis sanitaria no hay esa política de seguimiento para ver quiénes más, aparte del que se contagió, están también con el COVID-19? ¿Es problema logístico o Bueno, es un problema de desidia, de no, jadez? no, no. Ese es el misterio. ¿Es incompetencia, dejadez, o es a propósito para que esto tenga un impacto en agudizar la contradicción? No le puedo contestar esa pregunta. Lo que sí le puedo contestar es que todos los países que han vencido el virus sin vacuna en menos de 8 semanas lo han hecho no solo con seguimiento a los familiares, lo han hecho con seguimiento a los contactos desconocidos, es decir, con una aplicación en el celular que usted entra a un mercado y su celular cambia códigos con todos los celulares que están en su camino. Y si alguien después está contagiado, le llega un aviso de que usted tiene que ir a hacerse la prueba y después le hacen la prueba a su familia. Eso nosotros no lo hemos hecho y no hay forma de controlar la transmisión comunitaria si es que no se hace. ¿Y qué es lo peor de toda esta situación, don Tino? Lo peor es que la Defensoría del Pueblo no hace nada, el Ministerio Público tampoco, el Congreso tampoco. Invitan a los ministros y prácticamente les preguntan qué marca de manzanilla tomaron la víspera. Y no hay un zarandeo. Usted ha visto en otros países cómo es cuando va el ministro. Caray, al ministro lo meten en la licuadora, ¿no es cierto? Nadie dice nada. Y la opinión pública, obviamente los medios de comunicación, están embarcados en el tema electoral. Entonces, prácticamente los ciudadanos estamos abandonados a nuestra suerte en el tema de la pandemia. Y por eso es que le he reclamado a los candidatos si es que ellos van a permitir que eso suceda o no creen que hay una buena razón para unirse en este tema. El resto que siguen contiene, pero no puede ser que se estén muriendo y enfermando peruanos y que este sea un tema pues de contienda electoral, ¿no? Doctor, sí. Doctor, usted ha manifestado que para combatir esta crisis sanitaria no solamente hay que limitarnos a la vacuna, sino a una serie de acciones. ¿Cómo es que China, sin haber vacunado a todos sus pobladores, ha logrado controlar la pandemia en su país? ¿Y cómo es que Israel también ha logrado lo mismo? Bueno, no solamente China, Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Nueva Zelanda, Australia. ¿Con qué? Con esto que hay aquí adentro, pues de la cabeza, que se llama inteligencia. Por ejemplo, en Tailandia llegaba un pasajero en un avión enfermo, lo cuarentenaban, pero también cuarentenaban a todo el avión. Y adivine usted quién pagaba la cuarentena: la aerolínea. Siguiente vuelo, ya no venía ningún enfermo, pues la aerolínea no iba a traer pues 10 vuelos o 20 vuelos a la semana y 20 veces pagar la cuarentena de todos los pasajeros. Entonces, simplemente con algunas medidas que sean creadas. En Taiwán, por ejemplo, las mascarillas se dispararon el precio, $2, $3. Desde mañana, 0.27, 0.24 centavos de dólar la mascarilla. Es decir, han habido decisiones, pero la principal, porque yo he conversado con los médicos de Taiwán, la principal es el rastreo a través de los celulares, definitivamente, que nosotros no hemos hecho, a pesar que en el mes de marzo del año 2020 se le ofreció la compañía que ha hecho el software gratuito, con los ingenieros gratuitos para que le enseñen a los peruanos. Perdón, no aceptó el Perú.
¿Y por qué el rastreo está en la PCM, que es una instancia política, y no está en el Ministerio de Salud, en el Centro de Control de Enfermedades? Esa pregunta nadie se la ha hecho al ministro en el Congreso. ¿Y qué gobierno es el que ha rechazado eso, doctor? El ministro manda a que lo represente en una entrevista, imagínese, a un asesor, ni siquiera al viceministro. Miren qué triste situación estamos, pues. ¿Y qué gobierno ha rechazado esta implementación a través de los celulares? ¿El de Vizcarra o el Sagasti? No, en marzo del año pasado, o sea, es Vizcarra y Ceballos, ¿no? En la PCM. Doctor, ¿y usted ha tenido algún acercamiento a alguno de los dos candidatos que están luchando por el sillón presidencial respecto de este tema? No, porque yo creo que los dos candidatos no deben estar separados, sino deberían unirse y llamar unidos, convocar a las personas que entendidas en este tema. Si se uniesen y me convocase esa unión para salvar vidas y fallecidos, con mucho gusto. Pero yo no voy a prestar mi concurso para que esto sea motivo de contienda electoral cuando veo que mis hermanos y hermanas del Perú se están muriendo y se están contagiando. Oiga, todos los días me llaman por 1 o 2 casos de COVID. Estoy manejando al mismo tiempo un montón de casos de COVID, cosa que no ha pasado nunca desde que comenzó la pandemia. Como se comprenderá, yo no me voy a poner para este tema no me puedo poner a un lado. Yo estoy exigiendo que se unan los dos y que se porten como patriotas, como peruanos, ¿no? Que no estén peleándose por el tema de la pandemia mientras se siguen muriendo la gente, ¿no? Imagínense una cosa terrible, ¿no? Eso es como estar en 2 trincheras disparándose balazos, ¿no es cierto? Y que lo llamen a uno para que le dé más balas a un lado. No, pero si el asunto es que no se sigan matando, el asunto es que se unan en este tema, que haya una especie de paz pandémica, ¿no? Entre los dos candidatos. Yo creo que este es un tema indispensable y que lamentablemente sus equipos no la ven, están tan ensimismados en la contienda que no se dan cuenta que la muerte y la enfermedad no puede ser motivo de competencia electoral, sino de unión electoral. Doctor, ¿cómo es que Chile ha logrado comprar 90 millones de vacunas y nosotros no? ¿Tan ineptos somos nosotros para poder comprar vacunas? No, lo que pasa es que a la hora de que habían las vacunas disponibles, el presidente chileno, con los pantalones bien puestos, le dijeron: oiga, pero por si acaso usted como país tiene que asumir los riesgos, los efectos secundarios, si nosotros lo enjuiciamos al país, usted tiene que responder. Bueno, el presidente Piñera de Chile y el presidente Duque de Colombia dijeron: bueno, pues yo asumo, pues, y firmo. El señor Vizcarra, no sé, estaría con pantalón corto, digo: no, yo no firmo. Entonces, por eso nosotros hemos comenzado, pero él sí se puso la vacuna, ¿no? Nosotros hemos comenzado tarde la vacunación por esa razón, pero ojo, la principal vacuna que se pone en China es una vacuna de Sinovac, que es otra vacuna china, que solo protege 50.4%. O sea que si usted vacuna 100.000 personas, hay 50.000 que se le pueden enfermar. ¿Ya? Cuidado, ¿no? El 50% es lo mínimo que exige la Organización Mundial de la Salud para una vacuna, y la vacuna ideal es por encima de 70. Claro, eso es para situaciones en las que no hay pandemia, ¿no es cierto? O sea, la vacuna de la influenza creo que tiene menos del 50%, y la gente se la pone masivamente por si acaso. Pero en una pandemia usted no puede tener a la población, ¿no es cierto? Usted pone 100.000 vacunas y hay 50.000 que es como si no las hubiera puesto. Entonces, claro, el milagro de la vacunación chilena, claro, esa vacuna se pone cada 14 días. Entonces, mientras que una vacuna de cada 28 días, usted pone 10.000 vacunas en un mes, por una cifra hipotética, por supuesto, el vecino ha puesto 20.000, porque cada 14 días se está poniendo una vacuna, pero está poniendo el doble de una vacuna que protege la mitad, uno, y en segundo lugar, que como ellos han abandonado también el control de la transmisión en la comunidad, la Organización Mundial de la Salud ha puesto a Chile como mal ejemplo
de que cuidado concentrarse en las vacunas y olvidarse de controlar la transmisión en la comunidad. Doctor, Ahí está el usted, ejemplo de lo sí. que pasaba en Chile, ¿no? O sea, mucha Doctor, vacuna usted, y mucha vacuna y Santiago de Chile cuarentenado la mitad de los distritos, ¿no? sí, doctor, usted habló de Martín Vizcarra. Él se vacunó de manera irregular, igual que la señora Astete, la señora Macetti, y el Congreso prácticamente los ha inhabilitado, a uno por 10, el otro por 8 y otro por uno. Usted ha sido congresista y también ha tenido manejo de la cosa pública porque ha sido ex premier. ¿Esta decisión del Congreso está arreglada a derecho o no, como lo manifiesta Martín Vizcarra, ¿no? Que está recurriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, que recurra donde quiera. Internamente está ajustada a derecho. Él quiere hacer prevalecer el derecho internacional. Bueno, mientras eso se resuelve, no podrá juramentar, ¿no? Si es que alguien le diera la razón. Él primero tendría que pasar por el Tribunal Constitucional, porque la norma internacional dice que no se puede recurrir a la instancia internacional mientras no está agotada la vía interna. Y la vía interna, acá él todavía ni siquiera ha presentado, creo que una acción de amparo, no ha presentado nada, ¿no? Entonces, calma. Al pan pan y al vino vino. Está fuera de carrera por hacer algo irregular. Doctor, ¿y las vacunas que tenemos frente a las nuevas cepas, qué tan efectivas son? Mire, nosotros tenemos en este momento vacuna Sinopharm, que es la que se ha utilizado para el personal de salud y que vendrían 500.000 más de dosis, pero que recién el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es el de referencia mundial, recién se va a pronunciar en cualquier momento porque este centro con tirabuzón, sacacorchos, forces y no sé qué más, le ha sacado información a los chinos, porque los chinos formalmente no han publicado nunca su información. Ellos han encontrado que la vacuna, según los chinos, protege 79% y la misma vacuna en Emiratos Árabes produce 85%. Pero eso no está publicado ni validado por ningún comité científico ni nada. Mientras que la vacuna Pfizer que le están poniendo a los adultos mayores, esa vacuna después de, me parece que es 14 días de puesta la primera dosis, protege el 91%. Y después de la segunda protege el 95%. Entonces, todavía la vacuna Pfizer puede proteger hasta la cepa británica llega. Ya la cepa sudafricana, que felizmente acá han habido muy pocos casos, no se sabe. Y este debate que hay entre si el 40% de los contagiados en este momento en el Perú son cepa brasilera o cepa peruano-chilena, eso lo vamos a dilucidar, porque el Instituto Nacional de Salud dice cepa brasilera y una universidad dice cepa peruano-chilena. Recién están haciendo los estudios para ver cuál es la verdad, en primer lugar, y en segundo lugar habrá que ver si cubren estas vacunas que hay aquí y la de AstraZeneca que acaba de llegar también, o está por llegar, no recuerdo bien, si cubren a estas variantes, ¿no? Se supone Y, que sí, se sí, supone que sí, ¿por qué? Porque hay una caída de las hospitalizaciones y de los fallecidos entre el personal de salud. Ese es un indicador de que habría, pues, la vacuna sí podría cubrir otras cepas, pero eso es, digamos, una hipótesis ante una evidencia, falta la sí. comprobación de la misma. ¿Y cómo determinar la efectividad de la vacuna para traer una buena vacuna a nuestro país? Bueno, eso ya está, los propios fabricantes la establecen con los ensayos, ¿no? Eso ya está definido. ¿Y por qué Si con tanta viene lentitud? no, lo que pasa es que no hay disponibilidad. Los países ricos han comprado más vacunas de la que necesitan y nos han dejado sin vacunas en la bodega, ¿no? Yo voy a la bodega, quiero un pan francesa y se acabó. Y Bueno, quiero tal vacuna, ¿de qué se sí, acabó? Chapa lo que puedas, ¿no? sí, hemos comprado pocas vacunas y la poca vacuna que hemos comprado ni siquiera somos capaces de aplicarlas con celeridad. Somos muy lentos. ¿Qué pasa ahí, doctor? No, el problema Nuevamente, no, sí. nosotros tenemos experiencia en vacunar, hemos vacunado en el 2006 20 millones de vacunas en 2 meses. El problema es la provisión. El problema es que el flujo de vacunas es intermitente, ¿no? Y no se olvide, cada vez que llega 200.000 dosis, en realidad llegan 100.000,
porque 100.000 se le pone como primera dosis y las otras 100.000 se guardan. Ya tienen nombre y apellido y fecha para ser puesta. No es que uno pone las 200.000 y dice, bueno, ya después me van a llegar. No, no, eso no se puede hacer. Uno vacuna cuando la segunda dosis ya está en el depósito, ¿no? Doctor, ¿qué nos espera en el panorama político? Hay una candidata, Keiko Fujimori, que quiere pues administrar este país por los 5 años, y hay otro candidato, Pedro Castillo, que también quiere administrar nuestro país por 5 años, pero aparte de eso, él quiere cambiar la Constitución y quiere también cambiar el modelo económico. ¿Qué nos depara Sí. Yo creo que esa parte de la Constitución, bueno, ya sabemos primero que las normas no cambian nada, ¿no? Usted hace una ley nueva y no cambia nada, pues, ¿no? Las normas no cambian la realidad. Eso, lo que pasa es que en América Latina, como no hay sociedad civil, nos hemos acostumbrado a que el Estado es como un dios del Olimpo. Entonces, ¿qué hace el Estado? Las normas, pues, oye, si hay un hueco, ¿sabes qué? Sácate una ordenanza municipal, sácate un decreto supremo. Entonces, nos hemos acostumbrado y de ahí viene, y cambiamos la Constitución y se arregla todo. Mentira, el cambio de Constitución, la única intención que tiene es de perpetuarse en el poder, como ha sido demostrado por los países que han abrazado ese camino, uno. Segundo, el problema del señor Castillo no es que él quiera o no quiera cambiar la Constitución, su problema es que él ya ha dicho que él quiere vincularse a estos países hambreados, ¿no? Como Venezuela, Cuba, ¿no? Sabe Dios si la inteligencia castrochavista estará trabajando en el interior manejando esta campaña, eso es uno. Y lo segundo, el problema de la señora Fujimori es que ella quiere ganar la elección sola. Mire, ella ha subido en el sector A del 52 al 81%, comparando Ipsos con Ipsos. No se puede comparar otro encuestador. De 52 a 81. En el B ha subido de 39 a 45, en el C de 38 a 41. El señor Castillo ha caído de 50 a 46 en el D y en el E crece. Pero resulta de que él le llevaba 11 puntos de distancia hace varias semanas y ahora le lleva 9, o sea, lo mismo. O sea, significa que todo este cambalache que hay adentro, ¿no es cierto? Mira, oye, vamos a poner el pan ahora a la derecha de la bodega, vamos a poner los helados aquí a la izquierda, las gaseosas las movemos para allá, pero es la misma bodega, es igual. O sea, se mueven un poco los gustos en un sector y en otro. Y si la señora Fujimori sigue creyendo que ella puede hacer, y sus equipos, un gobierno en solo, bueno, y de hecho el primer ministro no será Fujimorista, y eso que tiene que ver, si el problema son los otros 5.000 funcionarios del aparato público. Entonces, la única forma de ganarle una propuesta que nos quiere llevar hacia una órbita de las izquierdas antiguas y nuevas en el mundo, la única fórmula es que la señora Fujimori plantee desde ahora un gobierno de coalición, porque para plantearlo después tendría que ganar. Y honestamente no se mueven para nada, se mueve esta encuesta. No hay que compararla, no, mire, se achicó la distancia, mire, se achicó aquí, se achicó allá. Ya. Hay que una sola encuesta y esa es la que uno compara ella. Sí, para ir terminando, doctor, para ir terminando la entrevista, también es cierto que este modelo económico nos ha traído crecimiento, pero no se ha traducido pues en agua, desagüe, luz, pista, vereda, buenas postas, buenos colegios para gran sector de la población. ¿Eso es culpa del modelo económico o culpa de las autoridades que hemos tenido en el Ejecutivo, el gobierno regional o local, por donde han pasado gente de derecha y de izquierda? Mira, nosotros, todo rota a través de la estructura productiva. Nosotros hemos tenido hasta el gobierno del señor García, del segundo gobierno, en que teníamos un Ministerio de la Producción que solamente se ocupaba del 0.7 de las unidades productivas. Costó Dios y su ayuda que se cambiara, que la micro y pequeña empresa que estaba atrapada en el Ministerio de Trabajo en manos de las izquierdas, que se apropiaban los ministerios de trabajo uno tras otro, acuérdense los ministros de trabajo que hemos tenido, y se consiguió pasar al Ministerio de la Producción.
Entonces, nosotros tenemos 70% de informalidad y 99.3% de micro y pequeña empresa. Mientras no se introduzca la micro y pequeña empresa, que es la gran mayoría de donde viven las familias peruanas, a otra forma productiva distinta, asociada, asociativa, o como se le quiera llamar, ¿no es cierto? Nosotros vamos a seguir independientemente del modelo económico. Se puede cambiar el modelo y si mantiene esas micro y pequeñas empresas produciendo separadas, se mantendrá la informalidad, se mantendrá todo igual. Y lo único que se haría sería hacer a todo el mundo menos libre al hacerlo dependiente del Estado. Entonces, el gran problema con nuestro modelo económico ha sido que ha estado centrado en la mediana y la gran producción, cuando la mayoría de las familias viven de la pequeña y microproducción. Así de simple. Y usted revise el plan de gobierno de la señora Fujimori y va a encontrar que no hay un mecanismo de formalización por la vía productiva. O sea, ella todavía no ha terminado de consumar su oferta electoral porque la visión que se le ha puesto a su plan de gobierno económico no es tan simple como, ¿sabes qué? Hagamos esto o hagamos lo otro. Lo dijo el señor de Soto anoche. Usted sabe que nosotros tenemos dos peruanos mundiales, el Sí, señor Vargas Llosa y el señor ya. de Soto. Entonces tenemos Doctor, que sí, usar los dos sí, para resolver este tema pendiente que nosotros tenemos. Pero no es un problema de modelo, es simplemente es la gente, no solamente, ojo, la gente de la burocracia, del aparato ya, público. No, no, no. sí, doctor, ya, Eso es un sí, millón y medio de personas. Depende del resto, ¿no? Del resto, ¿verdad? Las sí, organizaciones, los gremios, ya. etcétera, etcétera. Doctor Solari, sí, muchas gracias por su participación en el programa, le agradecemos y hasta otra oportunidad. Muy amable, don Tino, un placer estar en su programa. Muchas gracias por la invitación. Ya. Señores, eso ha sido todo por hoy. Hemos tenido la presencia del doctor Luis Solari, con quien hemos tratado la cuestión sanitaria que se viene desatando en nuestro país y viene acabando con miles y miles de peruanos. Y hemos analizado también el panorama político, en el cual tenemos dos candidatos, la señora Keiko y el señor Pedro Castillo. Y el doctor Luis Solari ha manifestado, pues, de que si muchos pueblos de nuestro país carecen de servicios básicos, de buen colegio, no es culpa del modelo económico, sino de las personas que han estado gestionando el gobierno. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales. Muchas gracias.